You got me caught up in your loving, stuck here in my lovesick mind. You twisted up my point of view. Though I've been trying to pick myself up off the floor, and it'd be lying to say I don't want you anymore. You got my blind heart holding on to you, and I don't know where it's going or what it will do. And I try to control it, but control is what I lose. You got my blind heart holding on to you. Around you, I don't wanna make you blue. I will take you in my arms. If you give me just one chance. Buenas tardes con todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Brian Landa, hago parte del capítulo estudiantil AC Universidad Técnica de Ambato y me complace darles la bienvenida a la conferencia Camino hacia las ciudades sostenibles, la cual estamos realizando en el marco de las conferencias de ACE Latinoamérica. Participación del ingeniero Edwin Iván Caguatijos Ojos, quien es ingeniero civil egresado de la Universidad Central del Ecuador, acreedor de la certificación profesional e instructor de Autodesk Revit y varios software BIM, especialista BIM en edificaciones,
portador de la certificación LED Green Associate, portador de certificación de diseño sostenible por la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña como consultor externo de varias empresas privadas y CEO de BTC, Diseño y Construcción. Bienvenido, ingeniero, le cedo el micrófono. Bueno, buenas tardes con todos. De antemano agradeciéndoles por la oportunidad de compartir este pequeño espacio junto a ustedes, felicitándoles por la iniciativa que han tenido y esperando que este sea el inicio de varios eventos más que incentiven y apoyen en la formación académica tanto de estudiantes como de profesionales. La tarde del día de hoy he querido compartirles a ustedes un tema que lleva por título Camino a las ciudades sostenibles. Netamente este ciclo de conferencias y de charlas estaba enfocado sobre este tema. Supongo que ustedes a lo largo de estos días han venido adquiriendo nuevos conocimientos, nuevos criterios relacionados justamente con estos conceptos. Entonces, debemos entender este concepto de sostenibilidad desde un punto de vista muy, muy amplio, ¿no? Y ver en qué parte del concepto podemos entrar nosotros como, en este caso, arquitectos, ingenieros, profesionales o personas relacionadas dentro del campo de la construcción. Eso como un preámbulo a lo que vamos a ver el día de hoy. Adicional a eso, pues, al finalizar la conferencia o en la parte final vamos a ver dos temas que se pueden juntar para llevar a una meta mayor este concepto y ponerlo en práctica usando nuevas tecnologías, ¿no? Que es lo que se quiere. Entonces procedo a compartir la pantalla para que puedan revisar la presentación. ¿Sí? Bien, me parece que ahí estamos en pantalla completa, ¿cierto? El tema entonces es Camino a las ciudades sostenibles, ¿ya? Antes de definir o de empezar, vamos revisando un poquito los contenidos que se han preparado. Vamos a crear una definición de ciudad sostenible, entendiendo todo lo que hay detrás del concepto de sostenibilidad, ¿ya? Posterior a eso hablaremos de qué se considera como infraestructura sostenible. Aquí toparemos brevemente la concepción de nuevos materiales, procesos, tecnologías que se están aplicando al día de hoy, ¿no? Como tercer punto tenemos certificación de edificios sostenibles. En este caso vamos a topar un poco el tema de certificaciones LEED. Y para finalizar, cómo la metodología BIM, que me imagino ya es conocida por gran parte de ustedes, también contribuye a esto de la sostenibilidad. ¿Correcto? Estoy muy abierto, pueden hacer una pregunta o tal vez algún stop en cualquier parte de la diapositiva para que logren comprender de mejor manera, ¿no? Igual al finalizar me parece que tienen un espacio para realizar cualquier pregunta o inquietud. Bien, entonces continuemos con esto, ¿ya? El concepto de ciudad sostenible es muy amplio. Por ende, primero nosotros deberíamos empezar definiendo qué es una ciudad, ¿ya? No sé, tal vez uno tenga la noción de que diga ciudad donde existen muchas edificaciones, gran concentración de personas, donde se ejecutan la mayoría de actividades que rigen dentro de un país. Cada uno tiene su propio concepto de ciudad y a veces son palabras tan comunes que uno pierde la noción y no lo puede definir con gran medida o con gran precisión, ¿no? Entonces, podríamos llamar
ciudad a un espacio complejo que conlleva muchas dinámicas y sistemas, donde se pueden sumar muchas experiencias de vida, muchas historias de vida que han regido o que se rigen bajo sistemas políticos, legales y sociales dentro de un contexto, ¿sí? Así es como se puede definir una ciudad, ¿ya? Como pueden ver, el concepto de ciudad es bastante complicado como tal. Hablamos de sistemas políticos, legales, sociales que rigen la historia y el camino de una ciudad, ¿ya? Entendiendo entonces la complejidad ya de este concepto, le añadimos otra palabra que también es complicada de definir. Ya hablamos en este caso de la palabra sostenibilidad o sostenible, ¿ya? Entonces, cuando juntamos ambos conceptos, se podría decir o se podría interpretar. Muchos tienen la noción que es una ciudad sostenible. Muchos dicen, es una ciudad que se cuida o que cuida el medio ambiente o que vela por los recursos o que tiene gran cantidad de espacios verdes. Entonces, eso es solo una pequeña parte del concepto de sostenibilidad, ¿ya? Se puede llamar entonces, y aquí hago referencia a lo que dijo Federico Restrepo, que es el Social Good Connector de la Fundación de Naciones Unidas, que trata justamente de este tema, ¿ya? Una ciudad sostenible es aquella que puede sobrevivir y existir sin interferir en las condiciones de vida de las próximas generaciones, ¿ya? Es decir, que va a poder guardar o preservar los recursos para que también lo puedan utilizar las siguientes generaciones que vengan posterior a la nuestra. Y aquí viene un pequeño problema. Este concepto de sostenibilidad lo hemos venido hablando y tratando desde hace más de 40 años atrás, desde incluso de que gran parte de ustedes, y me incluyo, existamos, ¿no? Siempre estaban con este concepto de que sí, de que hay que preservar los recursos y todo esto. Lastimosamente, ahora se nota que ninguna de las medidas tomadas en el pasado lograron mitigar estas consecuencias sobre los recursos a futuro. Y si seguimos en este camino, pues se dice y se proyecta que muy probablemente dentro de 50, 100 años los recursos poco a poco se vayan terminando. Entonces, ahora se ha hecho más hincapié en ahondar dentro de estos conceptos, se han creado leyes, normativas, se va a hablar más adelante de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son base, guía y medidores que se tienen para el 2030. ¿Sí? Todo esto está apoyado en lo que dice la ONU, ¿no? Entonces, dentro de estos conceptos, al hablar de una ciudad sostenible tenemos que contener 3 conceptos más que se vuelven incluso más grandes. ¿Han escuchado ustedes hablar de lo que es una ciudad resiliente? Nosotros en nuestro país, nosotros somos de Ecuador, entiendo que este ciclo de conferencias es a nivel internacional, tenemos que tener en cuenta, al estar en el cinturón de fuego, donde tenemos gran actividad sísmica, nosotros sí deberíamos tener muy en cuenta qué es una ciudad resiliente y saber si es que donde habitamos, donde vivimos, donde desarrollamos estas actividades, podemos decir que es una ciudad resiliente, preparada para una catástrofe y que tenga una capacidad de respuesta. Entonces, una ciudad sostenible vendría a ser la unión de una ciudad resiliente con una ciudad inteligente que contenga infraestructura sostenible. Muchos de ustedes han de haber escuchado ya el concepto de ciudad inteligente o Smart City, ¿ya? Que es algo muy usado, incluso muy trillado, para vender, en este caso, hacer mucho marketing de ciertas cosas, ¿ya? Retomando el tema entonces, una ciudad sostenible deberá considerar los siguientes aspectos. Deberá existir dentro de esta ciudad
un beneficio directo para sus habitantes. Deberá propender al desarrollo del entorno empresarial, es decir, a la creación de empresas, fábricas, industrias, oportunidades para el emprendimiento y obviamente cuidado para el medio ambiente. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, no estoy hablando solo de sembrar árboles, de crear parques, de abrir ciclovías. Estamos hablando de que las personas que viven en ese entorno deberán tener un beneficio directo, de que deberá existir un desarrollo de empresa, de industria, de que deberá haber oportunidades para emprender y sobre todo esto se tendrá que tener cuidado sobre el medio ambiente. ¿Ya? Por ende, las ciudades sostenibles son aquellas que mejoran la salud de los habitantes, pues van a disponer de áreas verdes, de espacios para utilizar nuestro tiempo libre ahí, medidas que favorezcan la movilidad utilizando medios de transporte alternativos o mejoras dentro de los servicios públicos de transporte, ¿ya? Que en base a las nuevas tecnologías podamos crear o generar nuevo empleo, que existan iniciativas para aprovechar de mejor manera los desechos, en este caso, pongámoslo así, los residuos de diferentes empresas, industrias e incluso los residuos que generamos dentro de nuestros hogares, ¿ya? En base a todo esto, lo que se quiere es reducir pobreza y, obviamente, desigualdades, ¿no? Valiéndonos de qué vamos a hacer todo esto, de políticas públicas que sean inclusivas. Cuando hablo de inclusivas significa que todos los agentes puedan estar involucrados, desde las personas que tienen fábricas hasta las personas que recién están empezando y queriendo tener su propio hogar o vivienda, ¿ya? Para de esta forma fortalecer la economía y a partir de la promoción y el consumo de lo que se produzca en la localidad, ir creciendo y desarrollándose de una manera positiva, sin causar afectación o sin tener efectos negativos, o si es que existen estos efectos, irlos mitigando con el pasar del tiempo. Ese es el concepto o en lo que se podría envolver toda esta parte de ciudad sostenible. Ahora su pregunta será, ¿dónde entra el arquitecto? ¿Dónde entra el ingeniero, el constructor? ¿Quién va a ser el encargado de generar la infraestructura, de crear los nuevos proyectos, de tener la visión para tener una adecuada organización territorial? No son más que ustedes, porque dentro de un par de años, por decirlo así, de unos 5, 2, 3 años, muchos de ustedes estarán ocupando y estarán al frente de varios proyectos, estarán ocupando puestos públicos, puestos de organización territorial. Y lastimosamente lo que hoy en día sucede es que muchos de esos puestos tienen a personas técnicamente preparadas, sí, pero no tienen puesto su visión al futuro para poder generar un plan a largo plazo que no cause el colapso de una ciudad, que también tenga la iniciativa de crear leyes que fomenten el adecuado desarrollo de la infraestructura dentro de la localidad, ¿ya? Por eso es que en la construcción actualmente se está impulsando el uso de técnicas amigables con el medio ambiente mediante el uso de datos y tecnologías, ¿ya? La creación de nuevos materiales, entre otras cosas. Incluso la forma de construir, ustedes pueden ver que hace 10 años, 15, 20 años se construía de una manera totalmente diferente a la que se hace hoy en día. Hoy en día se propende a tener procesos más industrializados, con prefabricación, para hacer de la construcción algo más eficiente, incluso más rentable económicamente. ¿Ya? Entendiendo eso, vamos avanzando un poquito más. Entendiendo ya dónde nos ubicamos nosotros y cómo vamos a ser parte o cómo vamos a colaborar dentro de estas ciudades sostenibles. Otro de los conceptos que se tiene es que esto de ciudades sostenibles solo aplica para grandes urbes
o ciudades donde exista mucho dinero, mucha inversión, mucho capital. Entonces se ponen a ver en Latinoamérica y dicen, nosotros estamos lejos de tener una ciudad sostenible. Y no es así, porque varias ciudades, y aquí les puedo decir algunas, Medellín, por ejemplo, en el caso de Colombia, fue condecorada en 2019 como una de las ciudades más inteligentes del mundo. Está dentro de las 25 ciudades más inteligentes del mundo. ¿Cómo lograron ellos eso? Gracias a que tuvieron o adoptaron criterios y conceptos, y obviamente los aplicaron, para crear infraestructura sostenible, una movilidad inteligente, el uso de buses eléctricos, alternativas de transporte que reemplazaban a las tradicionales. En nuestro caso, conozco que Puerto Viejo es una ciudad que está entrando dentro de un plan piloto de ciudades resilientes, por así decirlo, y aquí es donde debemos de hablar de otro concepto, ¿sí? Una ciudad resiliente es aquella que tiene capacidad de respuesta ante una catástrofe, ante un fenómeno natural, ante un accidente, ante algo que altere su curso normal. Ejemplo, todos recordarán lo que pasó en 2016, ¿no es cierto? Más o menos por estas fechas, ¿no? Abril 2016, ¿ya? Un fuerte sismo afectó a la zona costanera de nuestro país, afectando a ciudades como Puerto Viejo, Valle de Caracas, Manta, entre otras. La capacidad de respuesta de dichas ciudades a este efecto sísmico, por decirlo así, fue nula, ¿ya? No tenían, o debido a la informalidad existente en los procesos constructivos, en la legalización, en la supervisión de la construcción, nunca se pensó en cómo la ciudad iba a actuar frente a estos acontecimientos, ¿ya? Si bien es cierto, existían movimientos sísmicos, pero no a el grado de afectar tanto las edificaciones como pasó en 2016. A eso se le define como resiliencia, la capacidad que tiene una ciudad de enfrentar estos fenómenos, en este caso, sismos, ¿no? Por eso es que existen muchos estudios que tratan de ver el nivel de respuesta que tiene una ciudad frente a un evento sísmico, ¿ya? Y aquí vienen puntos importantes, ¿no? Una ciudad no es sostenible si no es una ciudad resiliente, así de sencillo. No puedes decir, pongamos así, por ejemplo, Quito es una ciudad sostenible si estamos conscientes de que si mañana llegara a pasar una desgracia, un terremoto dentro de la ciudad, todos somos conscientes que Quito podría sufrir grandes consecuencias, sería un caos total. ¿Por qué? ¿Por qué estamos seguros de eso y por qué podemos afirmarlo? Porque para ser una ciudad resiliente existen varios puntos que se deben cumplir. Primero, el conocimiento y la comprensión de los riesgos a los que está expuesta la ciudad, ¿ya? Segundo, deberá existir siempre un presupuesto e inversión para la gestión del riesgo. Tercero, deberá existir gobernanza y gobernabilidad del riesgo para los desastres. Cuarto, implementar sistemas de alerta temprana. Quinto, aplicación de normas urbanísticas y códigos de construcción. Me parece que la construcción informal, no solo en mi país, que es Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica, es la que más abunda, porque hoy en día, gracias a la crisis económica, esto empeoró mucho más. En el argot popular, en el pensamiento popular, resulta más económico pagarle al maestro de la esquina que contratar a un arquitecto o ingeniero para que diseñe, tomando en cuenta estos riesgos o estos desastres que podrían pasar. Entonces,
No podemos hablar de ciudades sostenibles si no existe una adecuada normativa urbanística y códigos de construcción. ¿Ya? También tenemos que hablar del punto 6, que hace la referencia a protección de ecosistemas, del punto 7, a la protección financiera e incentivos para la reducción del riesgo de desastres. Como un octavo punto, la participación de todos los actores dentro del territorio, dentro de la localidad. La protección de infraestructuras viales. Nuevamente, estos son los puntos en los que entramos nosotros, ¿no? Por ejemplo, en caso de desastre, ustedes saben que hospitales, plantas de agua, deben de ser obras que resistan y tengan obras adicionales de protección para que en caso de desastre, estas no colapsen. Lo que sucedió en nuestro país en 2016. Hubo este evento sísmico, se dañaron los hospitales, gran parte de ellos fueron afectados, sistemas de agua dejaron de funcionar y todo fue un caos. Por eso es que el impacto fue muy, muy alto, ¿ya? Y como un décimo punto, siempre deberán existir planes de respuesta y recuperación. Recuerden que los desastres no se pueden evitar, ¿no? Como tal, no puedes ir en contra de la naturaleza, pero sí puedes crear planes de respuesta, planes de recuperación, tratar de cierta forma prevenir todo lo que pueda llegar a pasar cuando el evento suceda. A eso se le conoce como resiliencia, a la capacidad que tú tengas de responder ante estos efectos, ¿no? Siguiendo con los conceptos, ciudades inteligentes. Para que una ciudad sea sostenible, necesariamente deberá también ser inteligente. ¿Y a qué se refiere esto de inteligente? ¿Ya? Esto significa, o una ciudad se define como inteligente, a aquella que utiliza el potencial de la tecnología y la innovación, junto al resto de recursos, para promover de manera más eficiente el desarrollo sostenible. Y en definitiva, lo que se busca es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y aquí es donde hablamos del Internet de las cosas. Existen pueblitos o localidades donde el acceso a Internet es muy, muy limitado. Solo tienen Internet las personas que dentro de esa localidad tienen dinero o podrían costearse el servicio, ¿ya? Actualmente en Latinoamérica se habla de una brecha de que el 70% de las ciudades son urbanas y un 30% son rurales. Esa proyección está dada para 2050, ¿no? Es decir, que el tema de la conectividad deberá avanzar de manera acelerada y llegar a todos los puntos posibles, ¿ya? Si en nuestra ciudad, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Las personas que han tenido la oportunidad de viajar a otros países más desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos, uno con su celular puede saber exactamente a qué hora va a pasar el bus en la parada o dónde se encuentra el bus dentro del trayecto que le corresponde para así yo simplemente salir de mi casa e ir a tomar el bus. En mi ciudad, que es Quito, tú no sabes a qué horas va a pasar el bus, incluso no sabes si vendrá, tienes que estar esperando, no sabes cuánto se va a demorar. Entonces, te das cuenta de la brecha que existen entre estos países, que en verdad están utilizando la tecnología para mejorar sus servicios y dar una mejor calidad de vida a los ciudadanos, que en nuestro caso, pues poco o nada o poco esfuerzo se hace en mejorar esto, ¿no? Ahora, noten que hay ciertos puntos en los que sí interfiere un ingeniero civil. Un ingeniero civil está a cargo de la movilidad, del transporte. Entonces, estos son los campos en los que nosotros debemos actuar para de esta forma contribuir al desarrollo y al crecimiento de una ciudad sostenible, ¿ya? Otra de las cosas que se habla dentro de las ciudades inteligentes es, por ejemplo, el apartado de catastros, del sistema de agua potable, de alcantarillado, de luz eléctrica, ¿ya? En nuestro medio no se tiene como tal
una base que sea de dominio público para conocer justamente por dónde cruza un alcantarillado o la red de agua potable, entre otras cosas. Por eso es que cuando uno hace construcciones, se topa que cuando uno ya está excavando, que justo por ahí pasaba la tubería de agua potable o cosas así, ¿no? Si es que toda esta información se llevara a una base de datos que pueda ser compartida con las personas que se dedican a hacer este tipo de proyectos, estoy muy seguro que podríamos mitigar todos los problemas, las paras que conllevan realizar una construcción actualmente. ¿Ya? Ok. Otra de las características dentro de las ciudades inteligentes es que los mismos ciudadanos, los mismos habitantes, van alimentando de información. En este caso serían las entidades públicas, para que en base a esa información, al comportamiento de la ciudad, ellos puedan tomar decisiones y planificar de mejor manera el ordenamiento territorial que va a tener a futuro. ¿Ya? Vamos al siguiente aspecto. Ahora sí, centrémonos un poquito en nuestro campo. Hemos conocido ahora sí que es sostenible, que no solo se hace referencia a que sea amigable con el ambiente ni ese tipo de cosas. Sabemos ahora que es una ciudad resiliente. Entendemos, ojo, que la ciudad inteligente es un concepto muy grande, pero ahora tenemos un pequeño concepto de qué es una ciudad inteligente. Ahora sí, me toca a mí, ¿qué es una infraestructura sostenible? Entonces muchos se ponen a pensar y vuelven a caer en el mismo error. Una infraestructura sostenible es aquella que tiene vegetación en su interior. No es, bueno, me imagino que es la forma de pensar, ¿no? Siempre la tendencia cuando se habla de sostenibilidad es pensar en verde y pensar en arbolitos, en plantas. Pero no solo está enfrascado a ese aspecto, ¿ya? Para que sea sostenible, todo, absolutamente todo, no solo las construcciones, los emprendimientos, entre otras cosas, para que sea sostenible, debe de cumplir lo siguiente. La triple propuesta de valor tiene que tener un valor económico, o un factor económico, un factor ambiental y un factor social. Cuando mezclo los tres factores, hablo de sostenibilidad. Si tú simplemente llegas a hacer una construcción, pongámoslo así, un puente más económico que el tradicional, está bien por ese lado, por la parte de economía. Pero ¿qué tal si tu puente llega a contaminar más? ¿Qué tal si tu puente no causa o causa impactos sociales muy negativos? Entonces no hablas de sostenibilidad, solo estás hablando del factor económico. ¿Cuál es el otro aspecto? Y es donde suelen morir todos los sueños de las personas que quieren construir amigable con el ambiente. ¿Ya? Crean un puente muy bonito, con materiales amigables con el ambiente, yo que sé, biodegradables, aplican políticas igual, eh, por decirlo así, políticas verdes, pero el proyecto llega a ser muy costoso, por lo tanto el factor económico no da para costear ese proyecto. Entonces vuelves a fracasar y no hablas de sostenibilidad. Y mucho peor si creas un proyecto ya chévere, amigable con el ambiente, que sea económico, pero no tomas en cuenta a los usuarios o a las personas que están involucradas dentro de eso, ¿ya? Ejemplo, tienes leyes de contratación injustas, afectas, haces expropiaciones, gracias a tu proyecto que es verde, estás quitando el empleo dentro de la zona, no estás contribuyendo al factor social, por lo tanto tampoco es sostenible. Entonces no es muy fácil que un proyecto o decir que mi proyecto es sostenible solo porque en vez de usar bloques comunes y corrientes, cogí y usé botellas de plástico. ¿Ya? No funciona así el concepto de sostenibilidad. Estarás aportando sí a uno de las tres aristas, pero no es sostenible como tal. ¿Ya? Avancemos entonces. ¿Cuál es el diagrama de flujo tradicional que nosotros tenemos y nos enseñan en la universidad? Aunque esto también ya está cambiando, ¿no? Para construir tú necesitas
materiales que sean durables. Necesitas consumir mucha agua. Para mover tus materiales, pues obviamente necesitarás transporte, seleccionarás un terreno, utilizarás energía eléctrica o derivados del petróleo. De igual forma, dentro de todo tu proyecto existirá el aire como tal, ¿no? Por lo tanto, gracias a todo tu proceso, va a existir contaminación en el aire, va a existir residuos, en este caso desperdicios, por así decirlo, dentro del proceso constructivo, y un desperdicio también muy considerable de agua, ¿no? Adicional a eso, estás irrumpiendo con el hábitat que se creó naturalmente, así que causas una afectación muy considerable, por así decirlo. Esa es la realidad, así he trabajado yo, obviamente estamos en afán de cambiar, ¿no? Así se trabaja normalmente. Pero ¿qué nos dicen los lineamientos ahora? Que procuremos mitigar esto, ver cómo podemos hacer de esto. No, no tienen que irse tanto al extremo, ¿no? La sostenibilidad tampoco dice, a ver, si me desperdiciaste 1000 litros de agua, ahora quiero que no me desperdicies nada. Tampoco va por ahí, pese a que nos seguimos esforzando día con día, siempre van a existir ciertos residuos. Lo que uno quiere es mitigar eso, ir reduciendo de a poco, conforme tengamos más tecnología, conforme vayamos descubriendo, investigando nuevos materiales, tenemos que ir reduciendo. ¿Y qué queremos reducir? Justamente los impactos medioambientales que generan CO2, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, trabajamos siempre con recursos limitados, como son el petróleo, el carbón, el gas natural, generamos gases de efecto invernadero, el sector de la construcción es el que más contribuye a las emisiones de CO2, por eso muchas veces en los proyectos se dice cuál es la huella de carbono que va a generar tu proyecto. Y muchos ingenieros, muchos arquitectos o profesionales se quedan pensando y ni siquiera saben qué es la huella de carbono. Entonces, la medición de la huella de carbono es bastante compleja, por así decirlo, porque conlleva varias aristas, varios parámetros de medición, pero el día de hoy ya saben que nuestro sector es el que más contribuye a esto. También somos responsables del 30 al 40% del consumo energético y del 30% de las emisiones, ¿no? De CO2. ¿Qué otro problema tenemos? Nuestros edificios o las construcciones que hacemos están consumiendo el 14% de agua potable, generando un estrés hídrico en las cuencas que se encuentran aledañas al proyecto y por ende a nivel mundial. Todo el agua que sale del edificio está contaminada, no hay más que hacer. Gracias a eso, pues tenemos ciertos impactos como son los deshielos, subidas de temperatura, en lugares que antes llovía mucho o tenían un ciclo regulado de lluvia, ahora pues está lloviendo menos, hay periodos de sequía más largos, entre otras cosas, ¿no? Son todos estos efectos que gracias a la construcción se han venido presentando y acentuando con el día a día. Cuando hablamos del aire, pues tenemos que el aire del interior suele estar muy contaminado, ¿no? Está entre 2 o 5 veces más contaminado que el aire que tenemos afuera. Y hay que tener en cuenta que nosotros pasamos el 90% de nuestro tiempo metidos dentro de una edificación. Muchos de los materiales que utilizamos contienen COPs, que no es más que un agente contaminante que afecta a nuestra salud. Y bueno, hay enfermedades que vienen motivo de esto, ¿no? Como el asma. Ahora, los impactos medioambientales que tenemos son los residuos que generamos, toxinas usadas para fabricar materiales de construcción, contaminación dentro del aire, del agua, ríos, mar, pérdida de biodiversidad, alta producción de CO2 y producción de desechos sólidos. Lo que queremos hacer es reducir, ojo, no digo eliminar porque sería muy complicado, pero sí reducir todo esto que está pasando aquí. Muy pocas veces se ponen a pensar, o el constructor se pone a pensar cómo es que
fue el proceso de fabricación de sus pinturas? ¿Cómo es el proceso de fabricación de los perfiles de acero que está utilizando? Entonces, cuando uno hace esa pregunta, comienza a tener respuestas. Dice, ok, para las pinturas se utiliza mucho químico, antes se utilizaba plomo. Para el acero, en nuestro caso, traemos el acero exportado de otro país, para lo cual, para movilizar todo ese material, usan petróleo, diésel, gasolina, entre otras cosas, ¿no? Ahí viene entonces por qué somos los culpables de gran parte de la contaminación, ¿ya? Eso entonces es lo que hay que disminuir y ahí estaríamos hablando de infraestructura sostenible. Para que esto se cumpla, se han creado varias metodologías, varias certificaciones. Dentro de estas certificaciones es que se encuentra la certificación LEED, que viene del GBCI, ¿ya? Que no es más que un centro de, por decirlo así, de negocios verdes o enfocados al medio ambiente, ¿ya? A la par que existe el GBCI, existe el USGBC, que son quienes forman o crean los parámetros para la certificación LEED, ¿ya? Ellos crean el sistema de calificación, los programas de educación, las guías de referencia, ¿ya? Mientras que GBCI es la entidad que acredita a los profesionales y que acredita que una edificación tenga una certificación en especial. Cuando un edificio es sostenible, en base a esta certificación, como les digo, existen otras, ¿no? Se certifican LEED, ¿ya? Y existen varias categorías que vamos a, bueno, que van a ver más adelante, ¿no? Simplemente existe la certificación LEED, plata, oro y platinum, ¿no? Son 4 certificaciones que se le podrían dar a una edificación. Eso en cuanto a la edificación como tal. Y los profesionales se certifican como LEED GA o LEED AP. LEED GA es LEED Green Associate. Y LEED AP ya es un nivel más profesional. Y este profesional pues se encarga de evaluar varios aspectos. En este caso, él puede calificar construcciones y diseños nuevos, si es que se dedica a esa área, o si no, convertir los interiores de una edificación existente en algo que cumpla o esté dentro de la certificación LEED, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen espacios para oficinas que han venido trabajando 20 años, podrían convertir y certificar estos espacios de trabajo con LEED en base a estos criterios para el diseño de interiores, ¿ya? También existen certificaciones para las edificaciones en cuanto a operación y mantenimiento, ¿ya? Y aquí sí, dependiendo del tipo de construcción, tendrán su respectiva certificación, ¿no? Por ejemplo, para diseños y construcciones de hospitales, de escuelas, tenemos BD&C. Y para todo lo que sea interior, podríamos certificar interiores de centros comerciales, de oficinas comerciales, hospitales, entre otros, ¿no? Y todo lo que sea operación y mantenimiento dentro de escuelas, de hospitales, de centros de información, de bodegas, de centros de distribución, entre otras cosas. ¿Ya? Bien, porque estamos un poquito cortos de tiempo, voy a avanzar más rápido, ¿ya? ¿Qué criterios se toma en cuenta para certificar un edificio? Primero, que el sitio donde se ha construido sea sostenible, sea sustentable en base a un par de criterios adicionales. Por ejemplo, ¿qué tan cerca está su construcción de una farmacia, de un hospital, de una escuela? ¿Por qué? Porque si está cerca evitarán el desplazamiento de los habitantes a distancias muy, muy largas, ¿no? Muy pronunciadas. También, la eficiencia del uso del agua. ¿Cómo están utilizando? ¿Qué van a hacer con el agua que salga de ese edificio? ¿Cómo están trabajando la parte de energía
y de ambiente, en el caso de que usen aire acondicionado, cuánta energía están consumiendo, qué tipo de materiales y recursos han utilizado para crear esa edificación, ¿ya? Existen aquí materiales certificados, o al menos que tienen estándares de calidad muy altos y les dicen qué huella de carbono tienen, ¿no? La calidad del ambiente interior, innovaciones que propongan dentro del diseño. Entonces, en base a todos estos criterios, pues tendrán una puntuación y en base a esto serán certificados LEED Plata, LEED Oro o LEED Platino, ¿ya? Bueno, aquí adicional, la ventaja que uno tiene al certificarse con esto es que a largo plazo va a ahorrar en temas de energéticos, ¿no? En uso de agua, en uso de luz eléctrica, entre otros. Los pasos que deben seguir para certificar una edificación son sencillos, entre comillas. Elegir el edificio, registrarse en la página oficial, enviar el formulario con toda la información de su edificación, que pasará a una posterior revisión y luego se le certificará. Ahí es donde entra el profesional LEED, ¿no? Ahora, en cuanto a la metodología BIM, que no es más que, es un concepto propio, ¿no? Es una metodología colaborativa que organiza personas, procesos y herramientas. Esta se encarga de crear modelos tridimensionales que contengan información que pueda ser coordinada, que debe ser coherente, que sea computable y continuada, para mejorar el trabajo multidisciplinario entre los diferentes involucrados del proyecto, para que a partir del modelo que genere pueda tener múltiples vistas para un uso que yo quiera darles, permitirme realizar cuantificaciones y que todo esto me sirva durante el ciclo de vida de mi edificación. Aquí yo lo que les suelo decir es que pasamos de tener líneas que representan ideas a tener ya modelos tridimensionales completos con la información específica de los materiales que componen la estructura. Y, por ejemplo, ahí hacer un análisis energético, saber qué porcentaje de calor va a retener mi edificación en época de verano o en época de invierno, qué cantidad o qué potencia de aire acondicionado para interiores necesito, ¿ya? Aquí se habla mucho, como les digo, de los modelos y los usos que tenemos. La idea del BIM es cubrir todos los ciclos de vida de la edificación. Obviamente, BIM viene acompañado de software, ¿no? En base a este software, en base a estos modelos y a la metodología que consiste en crear procesos que optimicen todo esto, cubrir desde la concepción del proyecto, el diseño detallado, ir a los análisis, la documentación, la fabricación, todo esto haciéndolo de manera sostenible. ¿Por qué? Porque van a ahorrar dinero, van a ayudar al ambiente a reducir desperdicios y en el aspecto social pues generarán la mayor cantidad de, bueno, van a contribuir al bienestar de la sociedad primeramente desde ahí, al tener un edificio más amigable, y obviamente generarán nuevas formas de trabajo, que era lo que les decía antes, ¿no? Entonces, BIM se enfoca en esto y pueden combinar BIM con LEED para demostrar que sus proyectos sí reducen el consumo energético, reducen el consumo de agua, están bien posicionados, que es lo que les voy a indicar más adelante, ¿ya? Les voy a indicar esto de aquí, ¿ya? Este software de aquí se llama InfraWorks y me permite tener grandes extensiones de terreno vistos de manera tridimensional, ¿ya? Lo que hago es coger una imagen satelital de Bing Maps, o lo que ustedes tienen, Google Earth, que me imagino es lo que más utilizan, ¿no? A partir de esa imagen satelital, puedo levantar la organización del territorio que yo he escogido y planificar qué voy a hacer a futuro. Por ejemplo, si selecciono esta vía de aquí y quiero hacer alguna adecuación, quiero modificarla, no sé, un bypass, simplemente podría hacer diseños conceptuales
para crear nuevas vías que conecten unas localidades con otras, ¿ya? Esto es un software BIM súper potente que se conecta además con sistemas de información geográfica, llámese GIS. Aquí puede implementar o crear infraestructura de otros softwares. Por ejemplo, hacen una edificación, un proyecto relevante en Revit o una casa y la quieren implantar en el terreno y ver si el sistema vial les acompaña, yo que sé, para la urbanización que plantean. Cada casita es independiente, ¿no? Ustedes pueden seleccionar cada casita y todo esto se levantó a partir de una imagen satelital. Y antes de finalizar, si es que les interesa, el que adivine qué ciudad es esta de aquí, pues puede acceder este fin de semana a un curso de un mes, donde vamos a tratar Revit y Arquímedes bajo metodología BIM, ¿no? Así que ese es mi obsequio por la tarde del día de hoy para ustedes como capítulo y por felicitarles en la iniciativa. Va a ser una clase por Zoom. Entonces, el que adivine qué ciudad es, pues puede acceder al curso. ¿Ya? Tienen hasta la ronda de preguntas para poner qué ciudad es y que por favor el encargado del evento recoja las respuestas correctas, haga un sorteo y le invitamos a la persona que haya ganado a este fin de semana al curso, ¿no? Aquí les dejo una pista. Aquí hay un estadio que también lo detecta el programa, ¿no? Ya, ok. Queda en sus manos entonces. Hasta aquí mi presentación. Les agradezco. Espero que les haya parecido entretenido y sobre todo que se hayan quedado con algo, ¿no? Como ven, este concepto, como les digo, de sostenibilidad es bastante amplio y conlleva mucho tiempo de estudio también, ¿no? Bien, de mi parte entonces, gracias. Creo que no sé si tengan tiempo para las preguntas, pero... Sí, listo, Inge. Por favor, las personas que deseen realizar preguntas, colocarlas en el chat para hacerlas al ingeniero. Tenemos 5 minutos para poder realizarlas. Igualmente, al final se hará el sorteo del premio que ofreció el ingeniero. Sí, ahí tienen mi contacto para que Claro, Inge. puedan enviarme o decirme a la persona que haya ganado, ¿no? Tal vez alguna persona que tenga dudas. Listo, creo que no. Ah, ya. Malcolm Gabriel Mora nos dice, ¿cuál es el proceso con el que uno podría empezar y continuar el desarrollo territorial en base a BIM? Ya. Bueno, un proceso como tal a seguir depende mucho, por ejemplo, del proyecto. Yo he trabajado en la concepción de proyectos inmobiliarios de urbanizaciones, por ejemplo, ¿ya? Ahí uno tiene que justamente plasmar el proyecto y elegir adecuadamente el terreno, por ejemplo, ya, aquí. Tienen la ciudad donde van a hacer su proyecto inmobiliario, ¿cierto? Y tienen varias opciones de terreno. BIM, ¿cómo me ayuda? Me ayuda a la parte de la concepción del proyecto, que es la primera, ¿no? ¿Dónde comprar, dónde implantar y por qué? En base a esto, uno podría decir, bueno, tengo esta red vial, aquí lo puedo implementar, acá está un colegio, una escuela, un hospital. Posterior a eso, siguen avanzando con el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Ya tienen la concepción, ahora sí van a los diseños, utilizarán un software en específico, trabajarán con fábricas que se vayan alineando a la parte de prefabricación, que es donde más entra esta parte del BIM en algunos casos. Entonces, en base a esto, los GATS también deberían de alinearse y tener toda la información en sistemas GIS, ¿no? En sistemas de información geográfica, para saber ubicaciones de agua potable, de alcantarillado, de luz eléctrica.
Justamente eso es lo que se quiere llegar a tener y plantear en base a una normativa BIM que esperemos muy pronto salga, ¿no? Para ayudar a crear estos proyectos ya con una base legal y con procesos establecidos que haya que seguir y lineamientos para que todos podamos enfocarnos o tener un mismo norte, ¿sí? Eso es lo que te puedo decir, Malcolm, en cuanto a tu pregunta. Por aquí alguna que Sí, dice... Gabriel Alejandro Enríquez nos pregunta, con los procesos urbanos que toman entre 10 a 15 años para ver resultados, ¿cómo adecuar las expectativas de tomadores de decisiones sobre el beneficio de un proyecto sostenible? A ver, ese es otro de los problemas, ¿no? Cuando uno se proyecta en la parte urbanística a dar una solución, dicen, para ver resultados tenemos que esperar justamente 10, 12 años para ver si funcionó o no funcionó. La idea es que se vea a corto plazo y todas las tomas de decisiones en la parte de organización territorial, los proyectos urbanísticos deben mostrar resultados y que si es posible, porque hay casos de éxito, en un lapso de 3 a 5 años. O sea, el efecto tiene que ser lo más rápido posible, porque si esperamos 10 a 15 años van a surgir nuevos problemas, la ciudad tiene un crecimiento súper descontrolado, hasta el día de hoy uno no puede calcular con certeza cuánto va a crecer una ciudad y saber si las soluciones a largo plazo que me planteo van a ser suficientes o no. Entonces, es bastante complejo el tema, ¿no? Es mi criterio que yo tengo al respecto en cuanto a eso. Ajá. Listo, la ingeniera Betsabet Zuquido nos pregunta, ¿usted considera que deberían las normativas ya incluir estos temas? ¿Conoce alguna normativa que lo incluya? Sí, definitivamente sí deberían ya incursionar. Existen normativas, por ejemplo, aquí en Quito, hay esta normativa de sostenibilidad, ¿no? De proyectos verdes donde se exige al propietario demostrar el uso de nuevas tecnologías, de la mitigación del uso de energía, de recursos hídricos, y si el constructor, el promotor lo demuestra, pues se le premia, permitiéndole construir tal vez edificaciones de más altura o dándole algún plus adicional dentro de la ubicación de su terreno, ¿no? Y como les digo, se está trabajando ya aquí a nivel nacional en implementar y crear la parte normativa BIM y junto con esto también entrar un poco más ya a la parte de sostenibilidad, ¿no? Recordando que estos lineamientos son propios de cada GAD en nuestro país, de cada municipalidad, ellos son los que ponen las ordenanzas, ¿no? Eso entonces. Listo, Inge. Muchas gracias a todos los asistentes por interesarse en este evento y al ingeniero Edwin Caguatijo por cedernos este espacio y compartir su conocimiento acerca de una temática tan importante y novedosa como lo es las ciudades sostenibles. Agradecemos a todos los asistentes y por favor llenar la encuesta de satisfacción. Además de eso, les recordamos que el sorteo del premio que el ingeniero nos dio se hará en la página de Facebook de ACUT. Muchas gracias a todos. Ok, pásame. You know me more than I do. We went down me and you. I'm gonna take it in a breathing. My thoughts free. Feel